Regresamos en este segundo bloque tomando el tema de la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Se incorpora con nosotros Omar Ramírez, quien tiene una opinión personal sobre el proceso de canonización de estos dos personajes. Omar. Sí, bueno, Milton. En el bloque pasado estaban hablando acerca de... Se habló mucho si era un proceso político, si era un proceso espiritual. Yo creo que es un proceso de ambos, pero creo que es más político, porque tengo entendido que la Iglesia Católica, y quiero dejar esto muy claro, yo no soy católico, así que no sé muy bien cómo está esto, pero por lo que he leído en editoriales, es que para ser santo a una persona se necesita un proceso institucional que ya se lleva desde hace muchísimos años en la Iglesia Católica. Para ser santos a estos dos papas, a Juan XXIII y a Juan Pablo II, la Iglesia omitió ciertos pasos. O sea, por ejemplo, la canonización de Juan Pablo II se ocurrió en fast track, como se llama en inglés. O sea, la hicieron lo más rápido posible, saltándose un paso de que se tenía que esperar 5 años después de la muerte del candidato para poder checar si era viable, los milagros. También con el Papa Juan XXIII tengo entendido que se necesita un cierto número de milagros acreditados por la Iglesia, y este Papa no tenía el número necesario para milagros, pero aún así le dieron cabida. O sea, ¿a qué voy con esto? Voy que este es un acto político, tiene algo de espiritualidad y tiene algo de símbolos. La Iglesia Católica en la Ciudad del Vaticano, vamos a recordar, es un estado reconocido, y la manera que tienen de hacer política ellos es por medio de símbolos. Este acto es un símbolo, o sea, se dio mucha cobertura en todos los medios. Se habló mucho de que eran 4 papas, era el Papa emérito Benedicto XVI, el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II, el Papa Juan XXIII. O sea, sí fue un evento político, fue un evento para intentar mejorar la imagen de la Iglesia, que, bueno, pues en la mesa pasada yo creo que quedó muy claro que los casos de pederastia sí pesan en la imagen de la Iglesia, sí le afectan, sí es una mancha oscura que tiene esta institución, que incluso en un país tan católico como es México, la gente lo tiene presente, muy presente, y hay muchos que no perdonan. Martín, ¿qué respondes a estos? Pues bueno, a mí me queda claro definitivamente que no eres católico, pero no defiendo tu parte de que estás desinformado. Yo pienso que no se puede debatir ante la desinformación. Por una parte, yo creo que, como tú bien lo mencionaste, no sé si recuerdas la fecha en que falleció Juan Pablo II. No sé si, me imagino que no, desde luego. Fue en 2005. En 2011 es donde empieza el proceso, como tú lo dijiste, 5 años después. Entonces, por esa parte del proceso no hay ninguna forma. Aún así, habiéndolas o no, las estructuras de la Iglesia, sobre todo las decisiones así la decisión de la Iglesia, tenerlas en un carácter absoluto en cuanto a la autoridad del Papa, pues decide o no cómo van a ser los procesos. Entonces, en razón de, por ejemplo, Juan XXIII, pues fue sumamente razonable a criterio del Papa, que se lo da a la Iglesia, se lo da a la ley, tomar las decisiones, y para él fue suficiente un solo milagro, que desde luego pues se quiso hacer junto con toda la euforia católica. El decir que si una cosa responde a opinión pública o a actos políticos, en razón de la gran publicidad que la Iglesia tenga por el carácter de la fe y de lo que la Iglesia inherente y genuinamente puede juntar, no creo que realmente tenga que ir junto con actos políticos, pero bien se puede dar en razón de, si se da política en razón de la euforia de la masa de la gente, que a la gente le interesa hablar de la Iglesia, pues bueno, es una consecuencia no nace a partir de, no sé si me pueden lograr entender, pero bueno, no. En fin, a lo que quiero llegar es que no responde de veras a intereses políticos, son temas verdaderamente consecuencias del gran tema espiritual. Y si bien lamentablemente, como es tu caso, amigo Omar, pues mucho se da que se generaliza y se profundiza en temas que la Iglesia ha tenido un poco de tema ahí, o sea, he visto involucrada por temas de pederastía, de que la Iglesia tiene mucha lana, de
en contra de los abortos, homosexuales. Esos son los temas con los que le llegan a la iglesia, desafortunadamente, por la posición en como la iglesia ha tenido. Y lamentablemente se generaliza, se profundiza mucho en eso. A la iglesia no le interesa eso, amigo. A la iglesia le interesa el tema de la espiritualidad de las personas, de que realmente existen pobres, como lo ha dicho Papa Francisco. Esos son temas que desafortunadamente en 2000 años no les ha servido, y créeme que en otros 2000 tampoco. Diego, ¿no? Antes de que Omar tenga derecho a réplica. Muy bien, así rápidamente, primero creo que hablo por todos los que estamos en esta mesa cuando digo que lamentamos tu incongruencia asquerosa, porque recuerdo claramente que en el primer bloque tú celebrabas y te vanagloriabas de que se había seguido el proceso estricto para la beatificación y después para convertir en santos a estos dos papas. Bueno. Y ahora en este bloque dices que, bueno, al final de cuentas se llevó todo a cabo, no. que siempre no, que si así le pareció a Francisco, que bueno, total. Entonces sí, lamentamos tu incongruencia. Poca atención a la letra pequeña. Y también, y hablando de letra pequeña, también celebro que no puedas haber respondido a ninguna de las preguntas que se te plantean en la mesa y siempre las evades. Y sí, insisto con lo mismo, y además hablando ya del tema de la crisis que tiene la iglesia, no nada más son los casos de pederastía, no nada más son los casos de la crisis de fe que tiene, y tú tocaste el tema de la riqueza, qué bueno que lo tocas porque es un tema muy interesante. El Vaticano es el país más chico del mundo, algo así como 500 habitantes, y más allá de los 500 habitantes tiene miles de cuentas bancarias. Desinformación, señor, desinformación. No, pues qué bueno que me dices que es desinformación. Y tiene el dinero suficiente para terminar con la pobreza mundial 2 veces. Y qué bueno que a la iglesia no le importan esos temas de las críticas, qué bueno que le importa terminar con la pobreza, qué bueno que le importa el amor. Se ve que le importa, entonces creo yo que ya son muchas manchas y coincido con Omar cuando dice que incluso en un país tan católico como ha sido México, y esas manchas pesan. Y definitivamente tú dices que no se puede discutir con la desinformación, tampoco se puede discutir con la cerrazón de personas como tú, mi estimado Martín, y con eso termino. Don Omar, ahora por alusiones personales, ¿qué responde? Ok, bueno, nada más cuestión de esto de la desinformación. Yo nada más estaba replicando lo que decía The Guardian y de algunos artículos de la BBC, o sea, nada más replicaba eso, no me consta, pero creo que ellos sí. Ya también lo de la riqueza de la iglesia y acerca de un comentario que me llamó mucho la atención de Martín fue que a la iglesia pues no le importaban los casos de pederastia. Y Se ve que no pues, le importa, ¿no? Híjole, eso sí se me hace bastante grave porque aquí tengo el dato para que luego ya no me acusen la Iglesia Católica Romana cuenta con poco más de 400,000 sacerdotes y en menos de 60 años se han recibido más de 3,000 denuncias de sacerdotes religiosos que abusan a menores. O sea, creo que si esto tiene que preocuparle institucionalmente a la iglesia, tiene que preocuparle a los gobiernos, tiene que hacer algo la iglesia para poder solucionar esto. Y yo creo que el encubrimiento, que bajarle el volumen, que mover al sacerdote de otro lugar para que no se haya grandes problemas, creo que con eso no se ayuda. Y creo que esa fue la política de la iglesia durante el pontificado de Juan Pablo II. Ahí lo dejo. Don Martín, ya abundando, obviamente, para responder y ahondando en el tema, ¿usted cree que la solución o no la solución, muchos han hablado del tema del voto de castidad que hacen los sacerdotes y que debería eliminarse dentro de este tipo de reglas de la Iglesia Católica para poder controlar o contener el tema de los abusos sexuales? Respondiéndole a Omar primero y luego ahondar si tú crees que pudiera en algún momento la Iglesia abrirse a esta opción. Pues bien, ya para cerrar mi participación, la réplica y tu pregunta, Milton, pues bueno, yo pienso que ahorita nos encontramos en un tema realmente pues muy polémico y que demanda desde luego un debate realmente exhaustivo. Más no así, yo no aceptaría pues a lo mejor un poco de polemistas desinformados, irreverentes, irrespetuosos, en el sentido de que, pues bueno, la realidad todo lo que comentan pues es sin ningún carácter de construir consensos y me queda claro que no hay un punto en común. Lo que sí desde luego me gustaría abundar es que afortunadamente para la iglesia, para los que somos católicos, nos encontramos en una situación histórica a los que vimos la beatificación, de que tenemos a dos papas nuevos santos con una gran trayectoria
espiritual, con un gran sentido de vocación y de servicio a la institución más grande que ha tenido la humanidad, que es la Iglesia Católica. Y digo la porque es la iglesia, no hay otras iglesias. Pero bueno, pues siguiendo con eso, lamentablemente, pues hay algunos temas fuertes, como los he mencionado. Yo no creo que realmente pues la riqueza de la iglesia le alcance como para sanar la pobreza del mundo y 2 veces, pero bueno, pues bueno, si bien a lo mejor son caras las obras de Da Vinci en la sala del Vaticano, podría ser, no así acabar con toda la pobreza de Arabia Saudita y países un poco pobres, pero bueno, tampoco comparto así que se pueda generalizar. Y por supuesto en el tema de la pederastía, la iglesia ha tomado responsabilidades. Tú sabías, por ejemplo, que la UNESCO tomó consideraciones y sugerencias de carácter de derechos humanos, recomendaciones a la misma Santa Sede, y esto fue inaudito, y por supuesto que la iglesia respondió a eso con civilidad y con madurez y con cordialidad, dando una respuesta significativa. Más no así se me hace justo que se pueda lograr generalizar en el sentido de ver a la iglesia como un factor predominante de todos estos hechos que se dan en la sociedad, y que por supuesto a lo mejor no está exime, pero que no se le adjudiquen. No es válido. Y de tu pregunta, pues bueno, yo pienso que aquí respondo un poco porque, pues bueno, o sea, no siento que el hecho de que la castidad o no de los sacerdotes vaya a terminar con el tema de la pederastía de la iglesia, porque pienso yo que no es un problema. Entonces no abundaría mucho, más no así, pero sí tengo mi opinión personal. Yo pienso que se puede continuar con la castidad porque es un sacramento de fe, de vocación y de entrega que los que deciden ser sacerdotes lo hacen, ¿verdad? Y con esto yo terminaría diciendo que pues hay que ser abiertos, hay que ser plurales, hay que tener debate con respeto, no esta vez, pero sí hay que tenerlo, y desde luego pues agradecerte la atención. Pues sería todo por este segundo bloque. Iremos a un tercer bloque donde hablaremos sobre la encuesta nacional de lectura. Los mexicanos solo leen 2.94 libros al año.